Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un tema central para la vida, el metabolismo de las proteínas. Vamos a hacer una exploración detallada, apoyándonos en material de referencia de fisiología. Un tema fascinante, sin duda. Las proteínas son clave. Totalmente. Es que a veces no dimensionamos. Componen como 3/4 partes de los sólidos del cuerpo. No es solo músculo, ¿eh? Para nada. Son las que dan estructura, son enzimas que aceleran todo, transportan cosas como el oxígeno, permiten que nos movamos. La lista es larguísima. Impresionante. Y bueno, hoy queremos entender justamente eso. Cómo el cuerpo maneja estas moléculas tan complejas. Cómo se arman, cómo viajan, dónde se guardan, para qué se usan. Y cómo se regula todo, ¿no? Exacto. Vamos a desglosarlo. Y todo empieza, como bien decías, por los ladrillos, los aminoácidos. Los famosos aminoácidos. Esos mismos son los bloques fundamentales. Hay muchos en la naturaleza, pero en nuestro cuerpo son unos 20 los que realmente importan para formar casi todas nuestras proteínas. 20 tipos distintos. Sí, todos tienen una base común, una parte ácida y otra con nitrógeno, el grupo amino. Pero cada uno tiene como un extra diferente, una cadena lateral, que le da sus propiedades únicas. Esa variedad es la que permite crear proteínas tan diferentes. Entiendo. Tenemos los ladrillos. ¿Y cómo se pegan? ¿Cómo se forma la cadena? Se unen con algo llamado enlace peptídico. Imagina que se dan la mano. El grupo amino de uno se une al grupo ácido del siguiente. Y en esa unión, ¡pum!, se libera una molécula de agua. Ah, mira. Y así, uno tras otro. Exacto. Formando cadenas que pueden ser, de tamaños muy variables. Algunas proteínas son chiquitas, quizá 20 aminoácidos. Otras son enormes, con miles. Y un promedio. Para tener una idea, un promedio podría ser, digamos, unos 400 aminoácidos. Una cadena ya considerable. Larguísima. Pero me imagino que no es solo un hilo estirado, ¿o sí? No, para nada. Ahí viene lo más interesante. Esas cadenas se pliegan, se doblan, se enrollan sobre sí mismas de formas súper específicas, como un origami molecular muy complejo. ¿Y por qué se pliegan así? Por otras fuerzas más débiles, como los puentes de hidrógeno, que actúan como imanes chiquitos entre distintas partes de la cadena. Y esa forma tridimensional final, única para cada proteína, es lo que define exactamente qué va a ser. La forma dicta la función, totalmente. Queda claro, forma es función. Ahora, volviendo un paso atrás. Los aminoácidos, los ladrillos, tienen que llegar a la obra. ¿Cómo viajan por el cuerpo? ¿Están ahí nomás en la sangre? Sí, circulan por la sangre. Normalmente la concentración total es bajita, entre 35 y 65 miligramos decilitro. Y un dato curioso, como son ácidos, en la sangre tienden a soltar un hidrógeno y quedan con carga negativa. O sea, que aportan iones negativos al plasma. Un poquito, sí. Y si me como, un buen trozo de carne, ¿sube mucho esa concentración en sangre? Sube, pero menos de lo que uno pensaría, la verdad, por dos motivos principales. A ver. Primero, porque digerir y absorber las proteínas de la comida lleva su tiempo, unas 2 o 3 horas. Es gradual. Y segundo, porque las células son rapidísimas para agarrar esos aminoácidos que llegan. Ah, ¿sí? Sí, sobre todo las del hígado. En cosa de 5 o 10 minutos después de que aparecen en la sangre, ya captaron una gran parte del exceso. El cuerpo es muy bueno manteniendo esos niveles bastante estables. Entiendo. O sea, no es que se acumulen grandes cantidades de aminoácidos libres flotando por ahí. Exacto. Pero ojo, que no haya mucha acumulación no quiere decir que no haya movimiento. Todo lo contrario. El intercambio es constante y rapidísimo. Intercambio. Sí. Se calcula que cada hora, gramos y gramos de proteínas del cuerpo se desarman en aminoácidos, viajan y se usan para construir otras proteínas en otro lado. Es un tráfico enorme y continuo. ¡Wow! Y, a ver, son moléculas relativamente grandes. ¿Cómo hacen para entrar a las células? No pasan así nomás por la membrana, ¿verdad? No, no pueden. Necesitan ayuda, como decís. Usan sistemas de transporte en la membrana. Pueden ser transportadores que facilitan el paso o incluso transportadores activos que gastan energía para meterlos, como si necesitaran un pase especial. Una puerta especial. ¿Entendido? ¿Y esto pasa en otros lados? Pienso en los riñones, que filtran la sangre. También controlan los aminoácidos. Justamente. El mismo principio.
Los riñones filtran la sangre. Y claro, algunos aminoácidos se cuelan en ese filtrado. Pero luego, en los túbulos renales, hay transportadores activos que los rescatan. Los reabsorben casi todos para devolverlos a la sangre. Son demasiado valiosos. Claro, no hay que perderlos. Pero, como todo sistema de transporte, tiene un límite. Si por alguna razón hay muchísima concentración de un aminoácido en la sangre, los transportadores se saturan, no dan abasto. ¿Y el resto? El exceso que no se puede reabsorber, pues se va por la orina. Es lo que se llama umbral renal, como un límite de capacidad. Tiene sentido. Y una vez que el aminoácido logró entrar a la célula, ¿qué pasa? ¿Se queda ahí esperando? En general, no por mucho tiempo. Adentro de la célula se usan bastante rápido para construir las proteínas que esa célula necesita. Siguen las instrucciones del ARN mensajero, que es como el plano, y se ensamblan en los ribosomas, las fábricas. O sea que el almacén principal no son los aminoácidos sueltos. No, son las propias proteínas que se acaban de fabricar dentro de la célula. Por eso la concentración de aminoácidos libres dentro de la célula suele ser baja. Ajá. Y acá viene otra cosa interesante. Muchas de esas proteínas que se forman, no todas, las estructurales como el colágeno son más estables. Se pueden volver a descomponer en aminoácidos relativamente rápido. Hay unas enzimas en los lisosomas que se encargan de eso. ¿Y para qué se descomponen tan rápido? Bueno, esos aminoácidos liberados pueden salir de la célula y volver a la sangre si otro tejido los necesita más en ese momento. Es un sistema súper dinámico, un ciclo continuo de armar y desarmar. ¿Y hay algún órgano que sea como el centro de operaciones de todo esto? Definitivamente, el hígado. Es el gran jugador acá. No solo fabrica muchas proteínas, sino que almacena una buena cantidad de estas proteínas fáciles de desarmar. Está listo para liberar aminoácidos a la sangre cuando haga falta. Los riñones y la mucosa intestinal también juegan un papel importante, pero el hígado es clave. Qué complejo todo este flujo interno. Pero también hay proteínas importantes que no están dentro de las células, sino afuera, en el plasma de la sangre, ¿cierto? Absolutamente. Son súper importantes. Son las proteínas plasmáticas. Las tres más famosas son la albúmina, las globulinas y el fibrinógeno. Vale, ¿y qué hace cada una? La albúmina es la más abundante. Su principal trabajo es mantener algo llamado presión coloidosmótica. Imagínala como una esponja dentro de los vasos sanguíneos. Una esponja. Sí, que chupa agua y evita que se escape demasiado líquido del plasma hacia los tejidos. Si falta albúmina, el líquido se empieza a acumular afuera y... Aparece la hinchazón, el edema. Claro. Exacto. Luego están las globulinas, que son un grupo más variado. Algunas son enzimas que funcionan ahí mismo en el plasma, y otras son cruciales para la inmunidad, para defendernos. Los anticuerpos. Esas son. Las gamaglobulinas son nuestros anticuerpos, listos para atacar a lo que nos invada. Fundamental. Y la tercera, el fibrinógeno. Ese es el de la coagulación. Cuando te cortas, el fibrinógeno se transforma en fibrina, que forma como una red de hilos. Esa red atrapa glóbulos rojos y forma el coágulo que tapa la herida. Imprescindibles, las tres, sin duda. ¿Y dónde se fabrican estas proteínas del plasma? La gran mayoría se hacen en el hígado. Produce prácticamente toda la albúmina y todo el fibrinógeno. Y también una buena parte de las globulinas, entre el 50 y el 80%. ¿Y el resto de las globulinas? El resto, sobre todo los anticuerpos, las gamaglobulinas, se fabrican más bien en los tejidos linfáticos, como los ganglios. Vuelve a aparecer el hígado como protagonista. Es que su capacidad es tremenda. Puede llegar a fabricar hasta 30 gramos de estas proteínas al día. Piensa en situaciones como quemaduras graves, donde se pierde mucho plasma, o algunas enfermedades del riñón que hacen perder mucha proteína por la orina. El hígado tiene que compensar a toda máquina. Exacto. Trabaja sin parar para reponerlas. Y ahí se ve clarísimo el vínculo con la salud. Si el hígado está dañado, por ejemplo, en una cirrosis... Justamente, si el tejido del hígado no funciona bien, la producción de proteínas plasmáticas, sobre todo la albúmina, cae en picada. Baja esa presión esponja de la que hablábamos. Y el líquido se escapa a los tejidos. Y causa esos edemas generalizados. Es una consecuencia muy directa de que falten estas proteínas. Entonces todo está conectado. Las proteínas de adentro de las células, los aminoácidos que viajan por la sangre y estas proteínas que trabajan en el plasma. ¿Cómo interactúan estos tres mundos?
Pues están en un equilibrio constante, dinámico y reversible. Imagina que son como 3 tanques de agua conectados por cañerías. El agua, que serían los aminoácidos, fluye constantemente entre ellos. Un equilibrio dinámico. Exacto. Y fíjate qué dato increíble salió de estudios con marcadores radioactivos. Cada día, nuestro cuerpo sintetiza y descompone unos 400 gramos de proteína. 400 gramos. Eso es muchísimo. Casi medio kilo de proteína que se recicla a diario. Es un volumen de recambio enorme, ¿sí? Cambia totalmente la idea de que las proteínas son algo fijo, no. Totalmente. Es un flujo constante. Y en ese flujo, las proteínas del plasma funcionan un poco como una reserva de aminoácidos, una reserva lábil, disponible rápidamente para los tejidos. ¿Cómo es eso? Si un tejido necesita construir algo urgente, agarra aminoácidos del plasma. Si baja el nivel de aminoácidos en el plasma, las células, otra vez el hígado principalmente, desarman algunas de sus proteínas internas, las fáciles de desarmar, y liberan aminoácidos a la sangre para reponer el nivel. Ah, E incluso hay células, como los macrófagos de los tejidos, que pueden comerse proteínas enteras del plasma, romperlas en aminoácidos y liberarlos para que los usen otras células. claro. Por eso tiene sentido que a veces, en casos de deficiencia proteica muy grave, una transfusión de plasma o de albúmina pueda ayudar, al menos temporalmente. Exacto. Es como inyectar directamente esa reserva móvil de aminoácidos. Se distribuyen rápido por todo el cuerpo y se pueden usar donde hagan falta. Muy interesante. Hablamos de los 20 aminoácidos, los ladrillos, pero antes mencionaste algo de esenciales y no esenciales. ¿Son todos igual de importantes o podemos fabricarlos todos? Muy buena pregunta. No son todos iguales en ese sentido. Se dividen en esos 2 grupos, esenciales y no esenciales. ¿Cuál es la diferencia? Hay 10 que llamamos esenciales. Y son esenciales porque nuestro cuerpo no los puede fabricar desde cero o no fabrica suficiente cantidad. Tenemos que conseguirlos sí o sí comiendo. Son como ingredientes importados obligatorios. Entiendo, hay que traerlos de afuera. Exacto. Los otros 10 son los no esenciales. Ojo, no es que no sean importantes, lo son y mucho, pero nuestras células sí tienen las herramientas para fabricarlos. Normalmente lo hacen modificando otras moléculas que ya tenemos, unos compuestos llamados acetoácidos. ¿Y cómo les pegan la parte del nitrógeno, el grupo amino, para convertirlos en aminoácidos? El proceso principal se llama transaminación. Es básicamente pasarle un grupo amino desde un aminoácido que ya existe, el ácido glutámico se usa mucho para esto, a ese esqueleto de alfa-cetoácido. Como un intercambio. Sí. Por ejemplo, agarras ácido pirúvico, que viene del metabolismo de la glucosa, le pasas un grupo amino y listo. Lo conviertes en el aminoácido alanina. Para esto se necesitan unas enzimas clave, las aminotransferasas, que dependen mucho de la vitamina B6. Ajá, vitamina B6, importante aquí. Vale, entonces necesitamos los esenciales de la dieta. Podemos fabricar los no esenciales si tenemos los precursores y B6. ¿Y qué pasa si comemos más proteína de la que necesitamos para construir y reparar cosas? ¿Se guarda el exceso de aminoácidos en algún lado? Como aminoácidos sueltos ya dijimos que no mucho. Si las células ya tienen cubiertas sus necesidades de construcción, el exceso de aminoácidos se va por otras vías. ¿Cuáles? O se queman para obtener energía directamente, o se convierten en grasa o en glucógeno, que es la forma de almacenar glucosa para guardar esa energía para después. O sea, se convierten en combustible o reserva energética. Exacto. Y para hacer eso, el primer paso siempre es quitarles el grupo amino, el que tiene el nitrógeno. Eso se llama desaminación. Y muchas veces se hace invirtiendo la transaminación que acabamos de comentar. Le quitamos el nitrógeno, ¿y qué pasa con ese nitrógeno? Al quitar el grupo amino, se libera amoníaco, NH3. Y el amoníaco, bueno, no es muy amigable para el cuerpo. Es tóxico, sobre todo para el cerebro. Uy, ¿y entonces? Ahí entra de nuevo el hígado al rescate. Rápidamente agarra ese amoníaco y lo combina con dióxido de carbono para fabricar urea. La urea es mucho menos tóxica y viaja tranquilamente por la sangre hasta los riñones. Ajá, que la eliminan en la orina. ¿Qué sistema tan ingenioso para deshacerse de algo tóxico? Es muy eficiente, ¿sí? Por eso, si el hígado falla mucho, el amoníaco se empieza a acumular y puede causar problemas neurológicos serios, lo que se llama coma hepático. Entendido. Quitamos el grupo amino, lo convertimos en urea segura
¿Y qué pasa con el resto de la molécula del aminoácido? Ese esqueleto sin nitrógeno. Ese esqueleto de carbono, el acetoácido que queda, es básicamente energía potencial. Puede entrar en la ruta principal de producción de energía de la célula, el ciclo del ácido cítrico. ¿Cómo? Generalmente se convierte primero en algo llamado acetil-CoA, que es una molécula clave que también se forma a partir de grasas y carbohidratos. Y ahí, en el ciclo, se oxida para generar ATP, la energía de la célula. O sea, se quema como la glucosa o la grasa. De forma similar, sí. Aunque gramo por gramo, la proteína suele rendir un poquito menos de ATP que la glucosa. Vale. ¿Y hay otras opciones para ese esqueleto? Sí, también es muy versátil. Muchos de esos cetoácidos pueden usarse para fabricar glucosa si el cuerpo la necesita, por ejemplo en ayuno. Eso es la gluconeogénesis. Casi todos los aminoácidos pueden entrar a esa vía. Mira tú. ¿Y para grasas también? También, o para fabricar ácidos grasos o cuerpos cetónicos. La mayoría de los aminoácidos pueden convertirse en precursores de grasa. Son como piezas de Lego que el cuerpo puede reconfigurar según necesite energía, glucosa o almacenamiento. Increíble la flexibilidad. Mencionaste antes ese recambio brutal de 400 gramos diarios. ¿Significa que siempre estamos perdiendo algo de proteína, aunque no hagamos nada especial? Sí, hay una pérdida que es inevitable. La llamamos pérdida obligatoria. Incluso si estuvieras en ayuno total de proteínas, tu cuerpo seguiría descomponiendo entre 20 y 30 gramos de sus propias proteínas cada día, para mantener funciones vitales mínimas. 20-30 gramos diarios que se pierden sí o sí. Exacto. Por eso, para no perder masa proteica corporal, necesitas comer al menos esa cantidad. Aunque las recomendaciones siempre son más altas, ¿no? Se suele hablar de 60-75 gramos diarios como mínimo para un adulto promedio, para tener un margen de seguridad y cubrir diferencias individuales. Claro. ¿Y da lo mismo qué tipo de proteína comamos? ¿Es igual la proteína de, no sé, unas lentejas que la de un huevo? No da exactamente lo mismo. Importa, y bastante. Para que el cuerpo use bien los aminoácidos que comemos para construir sus propias proteínas, necesita tener todos los aminoácidos esenciales. Los que no podemos fabricar. Esos. Necesita tenerlos todos disponibles al mismo tiempo y más o menos en las proporciones que los necesita. Es como armar algo con instrucciones. Si te falta una pieza clave, un aminoácido esencial, no puedes terminar de armar el producto, la proteína corporal. ¿Y qué pasa si una proteína que como no tiene suficiente de un esencial? Pues se le llama proteína parcial o incompleta. Y los otros aminoácidos que sí trae esa proteína, aunque estén en buena cantidad, no se van a poder usar para fabricar proteínas completas. El cuerpo o hace la proteína entera o no la hace. ¿Y qué les pasa a esos aminoácidos sobrantes? Acaban siendo desaminados y usados para energía o convertidos en grasa. Por eso se dice que algunas proteínas tienen mayor valor biológico que otras. Las de origen animal, como carne, huevos, lácteos, suelen tener un perfil de aminoácidos esenciales más parecido al que necesitamos. Pero las vegetales se pueden combinar, ¿no? Claro, combinando bien distintas fuentes vegetales, como legumbres con cereales, por ejemplo, se puede conseguir un aporte completo de todos los esenciales. Es la base de muchas dietas vegetarianas bien planificadas. Entendido. La calidad importa. ¿Tú qué pasa si uno ayuna por mucho tiempo? Cuando ya se usó el glucógeno y se empieza a acabar la grasa, ¿de dónde saca energía el cuerpo? Bueno, al principio del ayuna, el cuerpo es listo y tira primero de los carbohidratos que queden, y sobre todo de la grasa. Intenta ahorrar las proteínas, que son muy valiosas para la estructura y función. Las protege. Sí, pero si el ayuno se hace muy largo, semanas, y las reservas de grasa ya están bajas, no le queda otra. Empieza a tirar de las proteínas de los tejidos, de los músculos, de los órganos para sacar energía. Y ahí sí que el deterioro es rápido. Puede llegar a quemar hasta 125 gramos de proteína al día. ¿Una barbaridad? Sí, y eso compromete muy rápido las funciones de las células y del organismo entero. Por eso decimos que los carbohidratos y las grasas ahorran proteínas. Mientras haya de ellos, se protege a la proteína de ser usada como simple combustible. ¡Qué importante! Y bueno, todo este sistema tan complejo, tan dinámico, con tantas idas y vueltas, tiene que estar súper regulado. Me imagino que las hormonas son las directoras de orquesta aquí. Totalmente. Hay varias hormonas que tienen un papel clave en dirigir este tráfico. Por ejemplo, la hormona del crecimiento. Como su nombre indica, ¿no? Favorece que se construyan proteínas, ayuda a que los aminoácidos entren a las células, acelera la maquinaria de síntesis. Promueve el anabolismo proteico.
Exacto, y también frena un poco que se quemen las proteínas. Luego, la insulina. Es fundamental también para construir. Sin insulina, la síntesis de proteínas casi se para. ¿También ayuda a meter aminoácidos? Sí, a meter algunos aminoácidos, frena la degradación de proteínas y, muy importante, al asegurar que las células tengan glucosa para energía, evita que se usen los aminoácidos para eso. Ahorra proteínas, como decíamos. O sea, crecimiento e insulina van en la línea de construir. ¿Hay hormonas que hagan lo contrario, que desarmen? Sí, claro. Por ejemplo, los glucocorticoides, como el cortisol, que asociamos al estrés. En la mayoría de los tejidos fuera del hígado hacen lo contrario. Aumentan la degradación de las proteínas y liberan aminoácidos a la sangre. ¿Y en el hígado? Curiosamente, en el hígado sí pueden aumentar la producción de proteínas. Es como si sacaran proteínas de la periferia para llevar los aminoácidos al centro, al hígado. Interesante ese doble efecto. ¿Y las hormonas sexuales? También influyen. La testosterona, la hormona masculina, es un potente anabolizante. Aumenta mucho la cantidad de proteínas en todos los tejidos, pero sobre todo en los músculos. El efecto es muy notable, aunque llega a un punto máximo. ¿Y los estrógenos? Los estrógenos, las hormonas femeninas, también favorecen un poquito el depósito de proteínas, pero el efecto es mucho, mucho menor que el de la testosterona. Vale. ¿Alguna otra importante? Sí, la tiroxina, la hormona de la tiroides. Esta acelera el metabolismo general de todas las células. Su efecto sobre las proteínas depende un poco del contexto. ¿Cómo así? Si hay suficiente energía de carbohidratos y grasas y hay aminoácidos disponibles, la tiroxina puede incluso potenciar la síntesis de proteínas. Es necesaria para el crecimiento normal, pero si falta energía, la tiroxina acelera también la degradación de proteínas para obtener energía de ellas. O sea, puede ser constructora o destructora según la situación energética. Exacto. Su efecto es más bien de acelerador general, y hacia dónde va esa aceleración depende de los recursos disponibles. ¿Qué equilibrio tan fino entre todas estas señales hormonales? Realmente hemos visto que las proteínas no son para nada bloques estáticos. Son las protagonistas de un flujo constante, ¿no? Se crean, se desarman, viajan, se transforman, todo el tiempo según lo que necesite el cuerpo. Un sistema increíblemente vivo y dinámico. Exactamente. Es un baile molecular continuo, perfectamente orquestado. Y esto, creo, nos deja con una reflexión interesante para el final. A ver. Si entendemos bien todo este recambio constante, la importancia crítica de cada aminoácido esencial, las distintas rutas que pueden tomar, ¿no deberíamos pensar la nutrición, la ingesta de proteínas, de una forma que vaya más allá de solo cubrir los mínimos diarios? ¿A qué te refieres? Quizás el futuro vaya hacia estrategias más personalizadas, que consideren el metabolismo particular de cada persona, su nivel de actividad física, sus objetivos específicos de salud, para optimizar de verdad cómo nuestro cuerpo usa estas moléculas tan fundamentales. No solo cumplir, sino optimizar. Optimizar el uso de las proteínas según cada uno. Definitivamente, da mucho que pensar.